Con mi familia nos tuvimos que mudar a una localidad rural por mi trabajo. Yo soy profesor y debo decirles que me gusta enseñar. Era una buena oportunidad, ya que siempre había querido vivir en la tranquilidad y disfrutar de ver animalitos en el campo. Quería que mis hijos tuvieran el contacto con la naturaleza y que conocieran gente diferente a la que había en la ciudad. Sabía que estas personas eran muy buenas y el valor se los daría también interactuar con los animalitos. Cabe decir que arrendé una casa no muy lejos de la escuela. Esta había sido reconstruida. Estaba prácticamente nueva, ya que la anterior había sido demolida por estar demasiado vieja. Además, poseía un terreno muy grande, pero este terreno estaba muy mal cuidado por el tiempo. Pasaron los primeros meses, y nosotros nos fuimos acomodando en el lugar. Pero era bastante raro el lugar. Más que una vez recibí un comentario bastante perturbador, de parte de gente del pueblo. Ellos me preguntaban si no me daba miedo vivir ahí, en aquel lugar. Yo les dije que no, y les pregunté por qué debía de temer. Un apoderado del colegio se me acercó y me empezó a hablar, y me dijo, ahí pasan cosas muy raras. Que la última familia que estuvo en el lugar la abandonó y se fue sin decir nada. Yo les dije que cómo era posible si esa casa estaba prácticamente nueva, y el apoderado me dijo, sí, la antigua casa, esa fue la que abandonaron hace 20 años. Y por su edad quedó muy maltrecha, por lo que se demolió y se construyó una casa nueva. No le di mayor atención a lo que me dijo y me despedí. En la casa se sentía un olor muy asqueroso, por lo que teníamos que abrir puertas y ventanas, ya sea de día o de noche, cuando ese olor no nos dejaba dormir o cenar. Con el tiempo empezaron a pasar cosas muy raras. Un día nos encontrábamos almorzando, cuando de pronto escuchamos un ruido fuerte que venía de nuestras habitaciones. Fuimos a mirar y estaba todo tirado en el suelo, y volvimos al comedor, y ahí también notamos que todas las sillas, mesas, platos, todo estaba en el suelo y estaba corrido. Esto nos aterrorizó y salimos de la casa. Miramos por la ventana y vimos que las cosas se movían. Sí, se movían. Y así empezaron las manifestaciones en nuestra casa. Al principio solamente eran las cosas que se movían solas, pero en las noches sentíamos cómo tocaban la puerta y siempre eran 3 veces. En una ocasión salí a mirar y cuando abro la puerta, entre las sombras, veo una persona que parecía un esqueleto que estuviera de pie. Me miraba y en eso también me apuntó. Quise preguntar a la gente del pueblo qué había pasado anteriormente en esa casa y nadie me respondía. A todos les daba miedo solamente hablarme o acercarse a mí. Fui donde el párroco del pueblo y el cual me recibió muy bien. Empezamos a hablar y él me contaba que la antigua familia que vivía se fue sin decir nada, pero meses antes de que ellos se fueran, vivían encerrados en aquella casa, se habían alejado totalmente de la gente del pueblo. Él me contaba que lo fue a visitar un día y lo recibió una señora bastante anciana, que él no la había visto nunca. Ella decía que era la madre del dueño de casa. Dice que al entrar, la casa olía muy mal y que solamente se encontraba aquella señora en la casa, a pesar de que se suponía que la gente no había salido en meses. Ella contaba que todos habían ido a trabajar fuera del pueblo y que solamente quedaba ella y los demás llegaban solamente a dormir. El párroco me contaba que cuando salió de la casa, aquella mujer se despidió muy amablemente. Pero mientras se iba alejando, sintió como aquella mujer gritaba dentro de la casa y rompía las cosas. Quiso volver, pero algo lo detuvo y solamente se fue. Le dije al párroco sobre el olor a podrido, que en la noche no nos dejaba dormir por ello. Además, le dije que pasaban cosas muy raras y sobre todo los 3 golpes en la puerta y el esqueleto que me apareció ese día. Él me dijo que los 3 golpes son cosas malignas, sobre todo en la noche, a esa hora de las 3 de la mañana. Yo le dije que sí, que aproximadamente a esa hora tocaban la puerta. Al retirarme, él me cuenta lo último, la razón de por qué derribaron aquella casa. Los nuevos dueños del terreno fueron a inspeccionar la casa y cuando estuvieron ahí, contaban que las paredes estaban llenas de sangre. Era como si estuvieran pintadas de rojo, pero era sangre. Cuando derribaron la casa, no había nada, era simplemente una casa abandonada normal. No estaban pintadas de rojo, eran maderas normales. Solamente la derribaron.
pero en el momento quisieron quemar hasta los cimientos. Yo me fui asustado y preocupado por mi familia. Cuando llego a la casa le cuento a mi esposa e hijo lo que había pasado, lo que me había dicho el párroco. Hicimos las maletas porque nos iríamos inmediatamente de aquella casa. Y al salir, escuchamos claramente una mujer gritar fuertemente y empezó a romper las cosas, tal cual había dicho el padre. No quisimos mirar por la ventana, solamente las escuchamos. Caminamos rápidamente y tratamos de irnos. Cuando nos fuimos, no quisimos mirar atrás. Nos fuimos y no volvimos a aquella casa. Contraté una empresa para que trajera mis cosas y cuando me las traen, asustados, nos contaron claramente que antes de irse vieron cómo de las paredes empezaba a caer sangre. Con el tiempo, supe que la gente del pueblo quemó esa casa y ahora solamente quedan cimientos y a veces utilizan parte para los cultivos.